¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que parecen obtener todo lo que desean casi sin esfuerzo, mientras tú llevas meses, quizás años, esperando que algo cambie? No te estoy preguntando esto para hacerte sentir mal. Te lo pregunto porque la respuesta a esa pregunta lo cambia todo. Y si me das unos minutos hoy, voy a mostrarte exactamente dónde está la diferencia. No está en el esfuerzo, no está en la suerte, no está en las circunstancias, está en algo mucho más íntimo, mucho más cercano a ti de lo que imaginas. La mayoría de las personas vive esperando. Eso es lo que hace el mundo. Espera señales, espera pruebas, espera que algo externo le confirme que está en el camino correcto antes de atreverse a creer. Y esa espera, esa necesidad constante de evidencia antes de comprometerse con una idea, es exactamente lo que mantiene todo igual. Porque el mundo no funciona así. El mundo no te da primero la prueba y luego te pide que creas. El mundo funciona al revés. Siempre ha funcionado al revés. Y eso es lo que quiero que entiendas hoy con una claridad que no habías tenido antes. Hay una ley, no es una opinión, no es una filosofía entre muchas. Es una ley igual de precisa e igual de inevitable que la ley de la gravedad. Y esa ley dice algo muy simple, aunque lo simple suele ser lo más difícil de aceptar. Lo que ocurre en tu mundo exterior es siempre, sin excepción, un reflejo de lo que ocurre en tu mundo interior. Tu vida entera, las personas que tienes cerca, el dinero que entra o no entra, las oportunidades que aparecen o que nunca llegan, todo eso es un espejo perfecto, un espejo que no miente, que no se equivoca, que no tiene favoritos. Simplemente refleja. Ahora bien, cuando la mayoría de las personas escucha esto, lo primero que hace es mirar el espejo y tratar de cambiar el reflejo directamente. Se para frente al espejo de su vida, ve algo que no le gusta y empieza a empujar, a corregir, a luchar contra lo que ve. Trabaja más horas, busca más conexiones, cambia de estrategia, intenta convencer al reflejo de que sea diferente y el reflejo no cambia. ¿Por qué? Porque nunca cambia si no cambias tú primero. Eso no es metáfora, eso es mecánica. Es así como funciona. Piensa en un espejo real. Si te paras frente a uno con el ceño fruncido y extiendes la mano intentando tocar la sonrisa del reflejo, ¿qué ocurre? Absolutamente nada. El reflejo no tiene vida propia. El reflejo no puede moverse antes que tú. El reflejo no puede sonreír si tú no sonríes primero. Y sin embargo, eso es exactamente lo que la mayoría de las personas hace con su vida. Intenta mover el reflejo. Intenta convencer a las circunstancias de que cambien antes de cambiar ellas mismas por dentro. Y se frustran y dudan y concluyen que la ley no funciona, que esto no es para ellas, que quizás ellas son la excepción. No hay excepciones. La ley no tiene excepciones. El problema real no es la falta de deseo. Tú deseas. Todo el mundo desea. El problema tampoco es la falta de intención. La mayoría de las personas tiene intenciones genuinas, quiere mejorar su vida, quiere experimentar algo diferente. El problema verdadero y profundo que mantiene a casi todo el mundo atrapado es la duda. La duda que se cuela justo después del momento en que imaginas lo que quieres. Ese instante en que tu mente dice sí, eso es lo que deseo, y un segundo después algo más profundo susurra, pero eso es imposible para mí. Pero ¿quién soy yo para tener eso? Pero las cosas no funcionan así en mi caso. Ese susurro, esa voz, esa es la verdadera causa de todo lo que no ha llegado todavía, porque verás, la imaginación no es una herramienta de entretenimiento, no es un lujo, no es ese paso que vas a soñar despierto cuando la vida real se vuelve aburrida. La imaginación es el origen. La imaginación es el lugar donde todo comienza antes de comenzar. Cada cosa que existe en tu mundo visible empezó como una imagen invisible. Cada edificio empezó como una idea en la mente de alguien. Cada relación empezó como la expectativa de que esa persona podría existir. Cada logro, cada fracaso, cada patrón que se repite en tu vida, todos empezaron en el mismo lugar, adentro. Y aquí está lo que cambia todo.
Aquí está la distinción que separa a las personas que manifiestan con fluidez de las que llevan años esperando. No es suficiente imaginar lo que quieres. Tienes que imaginar desde el lugar de ya haberlo recibido. No imaginar que lo estás buscando. No imaginar que lo estás pidiendo. Y imaginar Dios que ya es real, que ya está aquí. Esa es la diferencia entre una oración que funciona y una oración que solo produce más espera. Déjame contarte algo que ocurrió con un hombre que conocí hace muchos años. Era un hombre inteligente, trabajador, con ambiciones claras. Llevaba años intentando avanzar en su carrera, haciendo todo lo que se supone que hay que hacer. Estudiaba, se preparaba, se presentaba a las oportunidades, hacía los movimientos correctos. Y sin embargo algo siempre se interponía. Un rechazo aquí, una puerta cerrada allá, una oportunidad que llegaba casi hasta sus manos y luego se desvanecía. Cuando me habló de su situación, lo primero que le pregunté no fue qué estaba haciendo, le pregunté qué estaba sintiendo. Más específicamente, le pregunté qué sentía en el momento en que imaginaba haber conseguido lo que quería. Y él hizo algo que hacen casi todas las personas cuando se les hace esa pregunta. Se quedó en silencio, porque en ese silencio se dio cuenta de algo que nunca había notado. Cuando imaginaba el éxito, lo que en realidad sentía no era alegría, ni satisfacción, ni gratitud. Lo que sentía escondido justo debajo de la imagen era la pregunta de si realmente sucedería. Era el pero, era la duda disfrazada de esperanza. Imaginaba el resultado, sí, pero no creía que fuera suyo. Lo veía como algo que quizás le pasaría a él, no como algo que ya le pertenecía. Y esa sutil diferencia, esa pequeña pero enorme diferencia en la calidad del sentimiento interno, era lo que el espejo estaba reflejando todo el tiempo. El espejo no refleja lo que piensas que quieres, el espejo refleja lo que sientes que eres, lo que sientes que mereces, lo que sientes que es posible para alguien como tú. Y si en lo más profundo de ti hay una voz que dice esto no es para mí, el espejo lo mostrará, no de forma cruel, no como un castigo, sino como pura precisión, como un eco fiel de lo que estás emitiendo, el eco. Esa es otra forma de entenderlo. Imagina que estás en un cañón enorme, rodeado de paredes de roca y dices algo en voz alta. El eco te devuelve exactamente lo que dijiste, no lo juzga. No decides si lo mereces, no considera si eres buena persona o no. Simplemente te devuelve lo que salió de ti. Ahora, si no te gusta lo que el eco te devuelve, ¿qué harías? ¿Correrías hacia la red a intentar silenciar el sonido que ya rebota? ¿O cambiarías lo que sale de tu boca? La respuesta es obvia cuando hablamos de un eco de sonido, pero cuando hablamos del eco que es tu vida, de repente todo el mundo olvida la respuesta obvia y empieza a correr hacia las paredes. Empieza a luchar con las circunstancias, empieza a negociar con el reflejo, y el eco sigue, el eco siempre sigue, hasta que cambia el origen. Tú eres el origen, no las circunstancias, no el pasado, no las personas que te rodean. Tú. Lo que ocurre en tu interior es la causa, lo que ves en tu exterior es siempre el efecto. Y cuando aceptas eso de verdad, no solo como una idea interesante, sino como una verdad que cambia la manera en que te relacionas con tu propia mente, algo empieza a moverse. Algo empieza a cambiar antes de que puedas ver el cambio. Porque cambio siempre empieza en el lugar que no se puede ver. Eso es exactamente lo que quiero que empieces a entender hoy. No lo que tienes que hacer, lo que tienes que ser. Lo que tienes que sentir, lo que tienes que asumir como verdadero antes de que lo externo te lo confirme. Entonces surge la pregunta que todo lo cambia. ¿A quién le estás hablando cuando dudas? Porque la duda no es silencio. La duda es un susurro constante, una voz que repite sin descanso. Todavía no, quizás nunca, y si te equivocas, y esa voz no flota en el vacío. Esa voz cae sobre algo. Esa voz aterriza en algún lugar dentro de ti y ese lugar la escucha, la recibe. Y hace exactamente lo que tú le estás diciendo que haga. La mayoría de las personas cree que dudar es un estado mental inofensivo.
algo pasajero como una nube. Piensan que pueden dudar por dentro y desear por fuera, que pueden abrigar el miedo en privado mientras afirman la fe en público. Piensan que el universo solo ve lo que muestran, no lo que sienten. Y ahí está el error fundamental. Ahí es donde todo se derrumba. La ley no escucha tus palabras, la ley observa tu estado. Entiende esto bien, porque es el eje de todo lo que te estoy diciendo. No se trata de lo que pronuncias, no se trata de las afirmaciones que repites frente al espejo cada mañana, con la voz firme y los ojos cerrados. Se trata de lo que vives por dentro cuando nadie mira. Se trata del estado en el que habitas cuando el día termina y te quedas solo con tus pensamientos. Ese estado es tu oración real. Ese estado es la instrucción que le das a la ley cada segundo de tu vida. Piensa en un espejo no negocia. Un espejo no te da lo que pides, te da lo que eres. Si te paras frente a él con el ceño fruncido, no importa cuánto desees ver una sonrisa reflejada, el espejo te devolverá exactamente lo que le estás mostrando. No es crueldad, no es injusticia, es precisión absoluta, es fidelidad perfecta. El espejo es el sirviente más honesto que jamás tendrás, porque jamás miente, jamás interpreta, jamás decide por su cuenta. Solo refleja, tu mundo exterior es ese espejo, todo lo que ves afuera, cada circunstancia, cada relación, cada oportunidad que llega o que se escapa, es el reflejo fiel de lo que estás sosteniendo adentro, no de lo que deseas tener, de lo que sientes que eres, de lo que crees en lo más profundo de tu conciencia, que mereces, que es posible, que es real para ti. Y aquí es donde la duda hace su daño más silencioso. No te lo arrebata de las manos, no bloquea el camino de manera dramática. Lo que hace la duda es mucho más sutil y mucho más poderoso. Cambia tu estado, te saca del estado de la persona que ya tiene lo que desea y te instala en el estado de la persona que espera, que ruega, que no está segura. Y entonces el espejo, fiel como siempre, refleja eso, y recibes más razones para dudar, y dudas más, y el reflejo se profundiza. Y el ciclo se cierra sobre ti como una trampa que tú mismo construiste sin saberlo. Conocí a una mujer hace muchos años que quería con toda el alma cambiar su situación económica. Trabajaba incansablemente, afirmaba, visualizaba, seguía cada instrucción que le habían dado sobre cómo atraer la abundancia. Pero cada noche, cuando apagaba la luz, lo último que sentía antes de dormir era una angustia sorda. Un peso en el pecho que decía, no es suficiente, no estás llegando, nunca será suficiente. Y ese sentimiento, ese estado de carencia que habitaba justo en el umbral del sueño, esa era su verdadera oración. Eso era lo que sembraba en el momento en que la mente consciente baja la guardia, y la mente más profunda recibe las instrucciones sin filtro. No es que la ley la castigara, es que la ley la obedecía. Le devolvía exactamente lo que ella sembraba con más convicción, la experiencia de no tener suficiente. Esto es lo que la mayoría de las personas no comprende sobre la manifestación. No es un proceso de petición, no le estás pidiendo nada a nadie, estás imprimiendo, estás grabando, estás insistiendo con cada estado que sostienes en que la realidad tome esa forma y no otra. La ley no tiene preferencias. No quiere que seas feliz ni que sufras. Es completamente imparcial, completamente precisa, completamente indiferente a tus esperanzas conscientes. Solo responde a lo que es, no a lo que quisieras que fuera. Y entonces la pregunta se vuelve urgente. ¿Cómo cambias lo que eres, no solo lo que piensas? Porque ahí está la trampa del esfuerzo mental. La gente cree que si piensa con suficiente fuerza en lo que quiere, si repite las palabras correctas con suficiente disciplina, si visualiza con suficiente detalle, la ley cederá, como si la ley tuviera resistencia que vencer, como si hubiera que convencerla. Pero la ley no se resiste, la ley no se convence, la ley simplemente responde al estado que habitas con mayor consistencia y mayor intensidad emocional, no al que afirmas, al que habitas. Hay una diferencia enorme entre repetir una frase y vivir un estado.
Puedes pasar horas diciéndote que eres próspero y seguir sintiéndote en carencia. Puedes escribir 100 veces que el amor ha llegado a tu vida y seguir sintiéndote profundamente solo. Las palabras son la superficie, el estado es la raíz, y la ley solo trabaja con raíces. Entonces, ¿qué significa habitar un estado? Significa esto: cerrar los ojos o no cerrarlos, eso no importa, y desde adentro vivir como si el deseo ya fuera un hecho cumplido. No fingir, no actuar para nadie, sino encontrar en la imaginación la textura real de cómo se siente eso que quieres cuando ya es tuyo. El alivio, la tranquilidad, la ligereza, la satisfacción que no necesita demostración. Y desde ahí, hablar, desde ahí moverte, desde ahí mirar el mundo, no como estrategia, como estado real, porque la imaginación no es fantasía. La imaginación es la herramienta más concreta que tienes. Es el lugar donde el estado se construye antes de que el cuerpo lo viva y antes de que el mundo lo refleje. Cuando imaginado con emoción real y verdadera convicción, no hay diferencia funcional entre lo que imaginas y lo que experimentas. Tu sistema más profundo, el que le habla a la ley, no distingue entre los dos. Ambos son igualmente reales para él. Ambos se convierten en instrucciones igualmente poderosas. La duda, entonces, no es una falla de fe, no es debilidad moral. La duda es simplemente otro estado. Es el estado de alguien que no ha aprendido todavía a habitar conscientemente lo que quiere. Alguien que le permite a las circunstancias externas definir su estado interior, en lugar de dejar que el estado interior redefina las circunstancias externas. Y esa inversión, esa pequeña pero total inversión de la dirección, lo cambia todo. La mayoría de las personas espera ver para creer. Espera que la circunstancia llegue primero, y entonces, recién entonces, adoptará el estado correspondiente. Esperan el dinero para sentirse seguros, esperan la relación para sentirse amados, esperan la oportunidad para sentirse capaces. Pero eso es exactamente al revés. Eso es mirar el reflejo y esperar que el reflejo se mueva primero. Eso es pararse frente al espejo con el ceño fruncido, exigirle que muestre una sonrisa, y negarse a mover un solo músculo de la propia cara. No funciona así, nunca ha funcionado así. Lo que funciona es lo opuesto. Y es tan sencillo que desconcierta y tan exigente que la mayoría lo abandona antes de probarlo de verdad. El estado primero, el estado siempre primero, la convicción interior, antes de que haya evidencia exterior. La certeza que no depende de las circunstancias, sino que la precede. Esa es la fe de la que hablo. No la fe religiosa ni la fe ciega, la fe como estado operativo. La fe como la condición interior desde la que vives antes de que el mundo haya confirmado nada. Esa fe, mantenida con consistencia, sin que la duda la erosione noche a noche, es lo que el espejo finalmente refleja. Pero hay algo más que necesitas entender, algo que transforma completamente la manera en que aplicas todo esto en tu vida diaria. Y es la cuestión del tiempo y de la apariencia del fracaso. Porque entre el momento en que cambias tu estado y el momento en que el mundo lo confirma, hay un espacio, un intervalo. Y en ese intervalo es exactamente donde la duda regresa con más fuerza, armada ahora con la evidencia de que todavía no ha pasado nada. Y ahora llegamos al momento más importante de todo lo que hemos hablado hoy, porque puedes entender la ley, puedes comprender que eres el origen y no el reflejo, puedes saber intelectualmente que el mundo exterior es simplemente el eco de lo que ocurre dentro de ti. Pero si no haces algo con eso, si no lo llevas a la práctica esta noche, cuando cierres los ojos y el mundo quede en silencio, entonces todo lo que hemos dicho aquí no fue más que palabras bonitas, y el mundo ya está lleno de palabras bonitas que no cambian nada. Entonces te voy a decir exactamente qué hacer, no como un ritual, no como una técnica mágica, sino como una comprensión viva de cómo funciona esta ley que no tiene excepciones. Cuando te acuestes esta noche, quiero que hagas una sola cosa. Quiero que encuentres una escena, solo una escena pequeña,
específica, que solo podría ocurrir si lo que deseas ya hubiera ocurrido. No visualices el proceso, no te imagines trabajando hacia tu objetivo. Imagina el momento después, el instante en que ya es tuyo, el abrazo que darías si la noticia llegara, la sensación en tu pecho cuando ves el número en tu cuenta bancaria, la conversación que tendrías con alguien que te pregunta cómo lo lograste. Ese momento, ese instante concreto y pequeño, y luego vívelo. No lo observes desde afuera como si fuera una película. Entra en él, siente la textura de ese momento, escucha los sonidos, siente el aire. Sé el tú que ya tiene lo que desea, y cuando esa sensación sea real en tu cuerpo, cuando algo en tu interior diga sí, esto es verdad, entonces suéltalo. Duérmete dentro de esa sensación. Deja que sea lo último que tu mente consciente toque antes de hundirse en el sueño, eso es todo. No hay más. El sueño hará el resto, porque mientras duermes, esa inmersión se hunde más profundo que cualquier argumento, más profundo que cualquier duda, más profundo que cualquier evidencia en contrario que el mundo exterior te haya mostrado durante el día. Ahora bien, al día siguiente va a pasar algo, y necesitas estar preparado para ello, porque si no lo estás, lo desperdiciarás. Al día siguiente, el mundo exterior no habrá cambiado todavía. Tu cuenta bancaria va a mostrar los mismos números. Esa persona va a comportarse de la misma manera. Ese trabajo todavía no habrá llamado, y aquí es donde la mayoría de las personas colapsa. Aquí es donde la duda vuelve con más fuerza que nunca, porque ahora tienes la esperanza de que algo cambie, y el contraste entre esa esperanza y la realidad visible se vuelve casi insoportable. Pero tú ya sabes lo que significa eso. El espejo no cambia al instante, hay un delay. Hay una distancia entre el momento en que mueves tu rostro y el momento en que el espejo lo refleja a escala completa en el mundo físico. Esa distancia no es señal de fracaso, es simplemente la naturaleza del proceso. El agricultor que planta una semilla no sale al campo al día siguiente esperando encontrar el árbol. Sabe que hay un tiempo de gestación y no duda de la semilla. No desentierra la semilla para ver si está creciendo. Confía en la ley. Sabe que si la semilla fue plantada en tierra fértil, la cosecha llegará. Tú eres el agricultor. Tu estado interior es la semilla. El mundo exterior es la tierra. Y la ley es la certeza de que toda semilla da fruto según su naturaleza. Entonces lo que haces al día siguiente es sencillo, pero requiere de una disciplina que pocas personas tienen. Cuando veas la evidencia en contrario, cuando el mundo te muestre el opuesto de lo que deseas, no lo tomes como señal de que fallaste. Tómalo como señal de que el viejo estado todavía está siendo cosechado, porque lo que ves hoy no es el resultado de lo que pensaste hoy, es el resultado de lo que fuiste ayer, la semana pasada, el mes pasado. Y lo que estás siendo hoy en este momento en tu estado interior, eso es lo que verás manifestado en el futuro. Hay un delay, pero el delay no es indefinido. El delay tiene un límite, y ese límite lo determina la profundidad y la consistencia de tu nuevo estado. Esto me lleva a algo que quiero que entiendas con toda claridad. Manifestar no es un evento, no es un momento de iluminación en el que de repente todo cambia y el universo te entrega lo que pediste. Manifestar es un proceso de convertirte, de ser ahora mismo la persona que ya tiene lo que desea, no de actuar como si lo tuvieras, no de pretender, sino de habitarlo genuinamente desde adentro, con la misma naturalidad con que respiras. Conocí a una mujer hace muchos años que deseaba con toda su alma tener una relación profunda y duradera, y lo había intentado todo. Había visualizado, había afirmado, había hecho rituales, había escrito listas de las cualidades de su pareja ideal, y nada llegaba, y cuando hablé con ella entendí de inmediato cuál era el problema. Cada noche cuando hacía su visualización, lo hacía desde un lugar de carencia. Cada afirmación que pronunciaba llevaba dentro de sí la sombra de la duda, porque mientras decía yo tengo amor, lo que sentía era yo no tengo amor y lo quiero.
y el mundo no responde a tus palabras. El mundo responde a tu estado. Le dije que dejara de buscar al compañero, que en su lugar encontrara esa sensación dentro de sí misma. La sensación de ser profundamente amada, completamente vista, totalmente aceptada. Que la buscara no como algo que vendría del exterior, sino como algo que ya existía dentro de ella, esperando ser reconocido. Y que cada noche, antes de dormir, simplemente descansara en esa sensación, sin dirigirla hacia ninguna persona, sin proyectarla hacia ningún futuro. Solo la sensación pura de ser amada, 3 meses después, sin haber buscado, sin haber ido a ninguna aplicación de citas, sin haber hecho nada externo diferente. Alguien entró en su vida, alguien que la vio exactamente como ella había aprendido a verse a sí misma, porque el mundo es un espejo, y el espejo no puede darte lo que no está siendo, pero tampoco puede negarte lo que ya eres. Eso es lo que quiero que lleves contigo hoy. No una técnica, no un ritual, una comprensión. La comprensión de que tú no manifiestas lo que deseas, manifiestas lo que eres. Y lo que eres no es lo que dices ser, no es lo que quisieras ser, es lo que sientes ser en el silencio más profundo de tu interior, cuando nadie te mira y no hay nada que demostrar. Entonces la pregunta que tienes que hacerte esta noche, la única pregunta que importa, no es qué quiero manifestar, es quién soy en este momento. Y si la respuesta a esa pregunta no coincide con lo que deseas ver en tu vida, entonces ya sabes qué hacer. No cambias el mundo, te cambias a ti, no persigues el reflejo, cambias el origen, deja de dudar, no porque la duda sea un pecado, no porque debas forzarte a creer lo que no crees, sino porque la duda es simplemente un hábito de identificarte con la evidencia, en lugar de identificarte con la verdad más profunda de quien puedes ser. Y ese hábito puede cambiarse, no de golpe, no con fuerza de voluntad, sino con práctica paciente, noche tras noche, eligiendo conscientemente el estado en el que quieres dormirte, la semilla que quieres plantar, el rostro que quieres mostrarle al espejo. El mundo seguirá siendo un espejo, la ley no cambia, el eco siempre responde a la voz, no al revés. Y tú, si has entendido lo que hemos hablado hoy, ya no eres la persona que espera que el espejo cambie primero. Ya eres el origen, ya eres la voz, ya eres el único punto en el universo donde el cambio puede comenzar. Comienza esta noche, con una escena, con una sensación, con un solo instante de verdadera certeza de que ya es así. Eso es suficiente, eso siempre ha sido suficiente. Y el mundo, fiel a su naturaleza, no tendrá más opción que reflejarlo.